buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, con la versión número 19 del programa público Hablemos del Canal. Hoy, enero, en esta ocasión, para conmemorar los 60 años de la gesta del 9 de enero, nos reunimos y los recibimos en este recinto para la presentación y la conversación en torno al documental El Último Soldado, el cual es una propuesta cinematográfica que recoge la memoria de este país. El cine recuerda su memoria y se extiende de las añoranzas y recuerdos de sus personajes hasta la indagación en el pasado histórico de las películas documentales. En este mes de enero, como hace un ratito refiero, es de particular importancia la celebración de los 60 años de la gesta del 9 de enero, que inicia y marca un proceso importante en la recuperación de la soberanía, la desaparición de la zona del canal a través de la firma del Tratado Torrijos-Carter, la reversión de tierras, aguas, instalaciones de cientos de hectáreas, cientos de edificios, miles de edificios y finalmente la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas. En un octubre de 1979 se inicia el proceso que marca este proceso de reversión, un evento administrativo que en algún momento pasó imperceptible para algunas de las generaciones que nos acompañan hoy y en donde se hace pues pertinente y necesaria la presentación y la discusión de este interesante documental, El Último Soldado, de la autoría del director de cine que nos acompaña hoy, Luis Romero. Ese octubre de 1979 también se recuerda y tal vez para las generaciones que nos anteceden, es la izada de la bandera panameña en el Cerro Ancón, ese octubre de 1979 que marca entonces con este simbolismo de la bandera que también tiene todo un correlato con los eventos que vamos a ver registrados en este documental, desde la siembra de banderas a finales de la década de los 50, el reclamo de los estudiantes e institutores de hacer cumplir los acuerdos binacionales para la izada de la bandera en las instalaciones de la zona del canal, evento que entonces decanta con lo que hoy conmemoramos, 60 años del 9 de enero, así que el tema de la bandera y los simbolismos alrededor de este evento tiene importancia particular en esta reunión que tenemos hoy en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, que además pues les recuerdo que es parte de la Unidad de Memoria Histórica del Canal de Panamá, que recoge tanto el acervo documental de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari y los archivos documentales históricos del Canal de Panamá. Justamente la relación de este proyecto documental de cine tiene una relación directa con ese acervo audiovisual y documental de la biblioteca y de los archivos que más tarde Luis Romero nos va a referir. El último soldado relata testimonio de los últimos 15 soldados norteamericanos acantonados en la base militar de Corozal en 1999. Además, hace una reflexión sobre lo que para los panameños significó tener durante muchas décadas un enclave militar foráneo en las riberas del canal. Le quiero agradecer muy especialmente a Luis Nano Romero la participación en este conversatorio Hablemos del Canal y la presentación del documental El Último Soldado. Les voy a pedir aquí al equipo de producción que proyecte el primer bloque del documental para entonces tener la posibilidad de tener la participación y la intervención de Luis Romero. Warning, no trespassing, military reservation by order of the governor. Presidio Sajón, Gamboa, Rodgan, Lester Reun Rey, discriminación. El año 2000 augura presagio de infantiles tumbas que se han de abrir. Hacia 1910 aproximadamente,
que es cuando los Estados Unidos están claros de que ellos van a lograr terminar el canal con éxito. Ellos deciden entonces monumentalizar su presencia aquí en Panamá. Había que tener una ciudad que fuera emblemática de la presencia civilizadora de los Estados Unidos en el trópico. Se firma en el Congreso, se promulga la ley fundamental de la zona del canal, que establece todo el sistema político, legal, todo. Ese mismo año el presidente de Estados Unidos expropia definitivamente todas las tierras dentro de la zona del canal. Eso entonces les da a ellos como carta blanca para poder ya hacer con el territorio lo que quieran. Los primeros años de la República, los Estados Unidos tenían casi control de las instituciones, hasta de las grandes personalidades del país. Impusieron su cultura, el comercio tenía letreros en inglés, se perdía la cultura latino-hispánica. Ellos establecieron, como ustedes pueden ver alrededor, una colonia espectacular, paradisíaca, en la que tenían todo tipo de privilegios que no teníamos los panameños. Las personas de mi edad nos acordamos cómo nos trataba esta gente cuando veníamos a la zona. Bueno, es que esto era de ellos, ¿no? Esto era otro país. Bueno, por ejemplo, había un jardín de cerveza que se llamaba El Rancho. Ahí acá rato todavía pelea puño limpio. Y una vez un gringo llegó ahí con un bate y empezó a romper cabezas y todo. Podía ver que nos paraban en las garitas de los límites, pues, entre lo que era la zona del canal y la ciudad de Panamá. Y nos revisaban el auto. Y eso de que te hicieran bajar del auto y todo nos parecía humillante, hasta que desapareció la zona del canal. Realmente era un sistema de apartheid, como en Sudáfrica, ¿no? Los panameños que entrábamos a la zona del canal era temporalmente y bajo vigilancia. Los norteamericanos lo que nos tenían aquí era completamente segregado. Nosotros no podíamos pasar ese límite que estaba ahí. Había una guerra aquí todas las tardes de piedra. La juventud norteamericana del otro lado donde está la gasolinera y nosotros acá. Ellos nos tiraban piedra y nosotros piedra. La zona del canal siempre fue un territorio muy misterioso para los panameños. La gente entraba, los pocos que entraban a la zona del canal entraban con miedo. Había una segunda naturaleza del panameño de respeto a la ley, de un gran temor al colonialismo yanqui, a la cárcel, a la multa. Un día, así alegremente, parece, a mí me caló mucha emoción el hecho de que me estuvieran hablando en inglés. Y aunque yo sabía algo de inglés, no me dio la gana de contestar en inglés. Pero me llevaron a la corte. ¿Por qué tengo yo que tener una placa de la zona del canal para pasar de un lugar a otro de mi país? Ver tantas cosas lindas para acá y no poder llegar, verlas cerca, ni siquiera preguntar cómo se llama esa institución o por qué hay tanta gente uniformada allá. ¿Por qué no nos dejan pasar? Desde las ventanas, desde los aleros del Instituto Nacional, nosotros veíamos una jurisdicción completamente extraña, con policía norteamericana, con bomberos, con justicia norteamericana. Ahí estaba el edificio de administración de justicia del canal. Entonces uno siente en carne viva que hay un juez que dentro de tu propio país está jugando en una ley extraña de un país extraño. Lo vivíamos porque veíamos la bandera extranjera, porque veíamos la cerca, veíamos la policía soneíta con sus sombreros tejanos, el ejército norteamericano. Ese es ser un extranjero en tu tierra, cruzando una cerca. Mis padres me mandaron a la escuela en la zona para aprender inglés, porque en esos tiempos aprender inglés en las escuelas panameñas era muy difícil. Nunca se los perdonaré, porque a pesar de mi aspecto de gringo, tengo que decir que salí de esos años escolares sin ningún amigo. Fue una experiencia que marcó mi vida, pero no fue una experiencia agradable. Y también conocí yo posteriormente americanas
que algunas de estas personas jamás habían salido de la zona del canal, sino que la zona era mínima, ¿no? Parte de nuestra diversión dominical era, por ejemplo, irnos a almorzar y después venir en el carrito de la familia a meternos en la zona y hacernos lo que no sabíamos que estaba prohibido y a jugar a que nos echaran, como efectivamente nos echaban cada domingo. Salía por ahí a buscar mango, hasta las cañafístulas, lo que había ahí, y era prohibitivo coger un mango ahí. Lo cogíamos del piso y nos correteaban por esa vaina. Yo llevaba una jaulita para coger pájaros sin sonde, me la quitaron una vez y todo. Lo veía con cierta incomodidad. Una zona del canal que está bajo leyes racistas de Estados Unidos, y eso explica por qué hubo tanta discriminación racial, laboral, económica, religiosa, cultural, y por qué y cómo se monta la estructura colonial. A pesar de que Estados Unidos no es una clásica potencia colonial, Estados Unidos se convierte en una potencia colonial en Panamá. Este primer bloque de tu documental, Luis, tiene varias lecturas y antes, fuera de cámara, comentábamos sobre el proceso de apropiación del territorio y la construcción de memoria para reconocer y apropiarse también de estos territorios. Todas las personas o la mayoría de las personas que entrevistas en este primer bloque del documental hacen una alusión a ese territorio prohibido, a esa ausencia de memoria o esa construcción de memoria en este territorio que ha estado vedado o que estuvo vedado por más de 90 años. Hablemos sobre esta dimensión territorial y el tema de identidad y de memoria y cómo llegas a estos personajes y por qué abres tu documental con esto. Ya, bueno, en el caso del documental es el segundo segmento, ¿no? El primero es un poco presenta a los soldados estos que tú mencionaste que fueron entrevistados, ¿no? Pero para mí era muy importante mostrar desde la óptica de las personas entrevistadas qué era la zona del canal. Y surge de una preocupación. Yo tuve la oportunidad de vivir el paso hacia el año 2000, entonces yo dije, esto va a cambiar. O sea, va a llegar un momento en que la gente no va a reconocerlo como era. Y a partir de allí decidimos comenzar a grabar. O sea, yo comencé a grabar en los últimos días de 1999, que son cuando se recogen las banderas que también hacen parte del documental. Y ahí dije, tengo que ir recogiendo material porque va a cambiar ese concepto tanto físico como geográfico como mental. O sea, la gente, hoy estamos aquí sentados en esta maravillosa biblioteca a la que no podíamos acceder. Entonces, ¿cómo entender ese proceso si no entendíamos primero lo que era la zona del canal, ¿no? Y fue un proceso difícil, pues se hicieron más de 70 entrevistas y seleccionar segmentos para una hora, de contar la historia de nuestro país en una hora es difícil, pero también porque para mí la gran preocupación es que la historia de Panamá está muy ligada a la historia de las relaciones con los Estados Unidos, todavía sigue siendo esa historia. Entonces yo quería como, bueno, ¿qué era esa relación, no? Cuando tú tienes un vecino por 100 años al lado, por más que te caiga mal, en algún momento vas y le pides azúcar. O sea, y en algún momento dices, oye, mira, ¿me puedes ayudar a mover el carro? O sea, algo pasa. Entonces había que mostrar primero esa relación para luego contar la historia de todo ese proceso que fuimos generando para conseguir de vuelta las tierras, ¿no? Entonces, para mí era importante, y lo que sí destaco de ese segmento es que, como ven, hay un variopinto de la sociedad panameña. O sea, todos teníamos una relación con el canal. Por más que dijéramos, no, bueno, allá viven los gringos o lo que fuera, había una relación directa con la zona del canal. Así fuera, como dice Rómulo, para entrar los domingos y saber que a uno lo iban a echar. A mí me echaron varias veces de la zona del canal. Pero bueno, uno venía porque pensaba que también tenía derecho a estar acá, o no poder tomar un mango, que parecía como algo simbólico, pero pasaba, realmente pasaba, que no podías. Y por ahí va lo de toda la lucha, que cuando el primer movimiento que se conoce
antes de enero del 64, que fue toda una lucha generacional, pero en el 58, que es la colocada de las banderas, que aquí se hace muy bonito todos los años en las laderas de la administración, del edificio de la administración, ellos se tienen que vestir de saco y corbata, porque existía una ley que se llamaba la ley de la vagancia. Entonces, si a ti te agarraban caminando por la zona del canal sin que tú trabajaras en la zona del canal o sin que tuvieras un objetivo para estar aquí por Balboa, ibas preso. Estabas acusado de looting. Entonces, los estudiantes del 58, para poner las banderas, vienen todos de noche, escondidos, perdón por el micrófono, para evadir la ley de la vagancia, ¿no? O sea, que parecieran personas que estaban en trabajo. Entonces había muchas cosas, mucha relación con los Estados Unidos, y yo creo que eso era para mí clave, o sea, decir, miren, ¿por qué luchamos tanto? Bueno, porque existía algo que era también insólito, que era dentro de una ciudad del tercer mundo, al final existía un cónclave del primer mundo. Del primer mundo. El segmento este abre con una entrevista de Eduardo Tejera, historiador, investigador que ya no nos acompaña. Sin embargo, él habla sobre el diseño y los valores arquitectónicos de la zona del canal. Y es un tema de códigos también estéticos que todavía no terminamos de entender. Para el final de diciembre, principios de enero, toda esta área de la biblioteca y las escalinatas del edificio de la administración del canal, llegan todos los estudiantes graduandos a tomarse fotos en las escalinatas y alrededor de este espacio monumental, porque es un espacio monumental que apela a un sentimiento general que todavía no entendemos. Para eso pues hay que comprender que los criterios arquitectónicos y estéticos que establece el gobierno de la zona del canal para construir este espacio particularmente respondía a una comisión de Bellas Artes que ni siquiera le daba cuentas al militar que estaba frente a la construcción del canal, sino al Congreso de los Estados Unidos. Esta Comisión de Bellas Artes determinó los valores estéticos y al final el concepto y la idea que había detrás de la concepción de este espacio, que era la presencia norteamericana en el trópico para siempre y como lo establecía el Tratado del Canal de Panamá. Sí, ahí hay dos elementos importantes, ¿no? El primero tiene que ver, como tú mencionas, con la arquitectura, pero la relación además de los empleados con esa arquitectura. O sea, el canal, uno pensaba, bueno, el canal, los soldados, pero había la administración del canal como tal, que era un ente que te decía dónde podías vivir acorde a tu calidad profesional, a tu etnia, o sea, al color de tu piel. Era una especie de socialismo al final, porque determinaban dónde tú ibas a vivir. De hecho, yo entrevisté a una señora que no la pude usar y la señora me llegó a decir, a mí me decían cuál era el color de la pintura que iban a usar cada año. Yo no podía escoger la pintura que iban a usar en mi casa. En Paraíso pasó eso. Y entonces determinaban por secciones, acorde al nivel profesional dentro del canal. Si tú eras obrero, ibas en un área Paraíso, Pedro Miguel. Si tú eras un profesional como ingeniero, ibas en otra área. Entonces, por eso me parece muy importante la entrevista del arquitecto, porque él menciona eso. O sea, al final ellos determinaron, bueno, ahora esto, nosotros vamos a distribuir cómo la gente va a vivir. Y lo otro es nuestra visión como panameños y panameñas de lo que era la zona del canal, ¿no? Porque la veíamos, pensábamos que, bueno, así se vive en los Estados Unidos. Y para nada. O sea, esto era una burbuja. Esto era una burbuja, una cosa creada típica específicamente para Panamá. Volviendo al tema para entender la arquitectura y los temas sociales, aquí el 725, donde está ahorita mismo los edificios que ocupa la Corte Suprema del sistema judicial, hace unas semanas atrás, picamos y sacamos un revoque del repello del edificio frontal y se develan unos rótulos de este tamaño donde dice Gold y el otro Silver, claro, que fueron repellados y cubiertos en 1959 cuando se dio el fin del régimen segregacional en la zona del canal. La administración de la zona del canal decidió tapar y cubrir ese rastro de ese episodio que todavía queda por hablar y que ojalá nosotros aquí, en este mismo espacio de Hablemos del Canal, tengamos la oportunidad de hablar del régimen segregacionista de la zona del canal. Recordarle a los que nos miran y los que nos siguen por las redes sociales que estamos en el recinto de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, de la Autoridad del Canal, y a la cual pueden acceder
este video y este registro a través de las redes sociales del Canal de Panamá. No sé si tienes alguna otra cosa que nos quieras referir con relación a la selección de las entrevistas que haces en este primer segmento. Ese es un buen punto, ¿no? Nosotros hacemos cine panameño y cine latinoamericano, ¿no? Que realmente no son grandes condiciones económicas para producir. Entonces una decisión que yo tuve junto con el equipo de producción fue como llamar voluntarios. Creamos un grupo de voluntarios que incluía un historiador, una persona que está, un muchacho de la política, una chica que había venido de los Estados Unidos a hacer una investigación específicamente sobre la relación de la cultura en la zona del canal. Entonces creamos un equipo de gente que fue determinando quiénes eran las personalidades, digamos, primordiales para entrevistar. Y hasta se nos quedaron por fuera algunas que queríamos incluir y el tiempo no nos daba. Pero la selección fue muy determinada en eso, que esta persona tuvo una relación directa por su trabajo como sociólogo, por su trabajo dentro de la historia de la zona del canal, ¿no? Está, por ejemplo, el presidente Royo, y evidentemente todos sabemos lo que significaba eso. Y entonces la selección fue dada así. Okay, ¿qué puede esta persona darnos de aporte con nuestro objetivo principal? Que es decir, ¿qué fue lo que vivimos, ¿no? Por ahí fue, y fueron, como te digo, 70 entrevistas, o más de 70 entrevistas que se hicieron. Una característica de las entrevistas es que, a excepción de 2 cineastas que se entrevistaron en el estudio del GECU, todas las entrevistas fueron hechas al aire libre, o sea, en lugares de la zona del canal. Después de la reversión. Claro, porque yo quería mostrar también todo lo que era. Una cosa es hablar de la zona del canal aquí y otra cosa es ir viendo cada cantidad de comunidades que tenía la zona del canal. Hay una cosa que me llamó la atención en las entrevistas, lo que habla el señor Eisman, Bobby Eisman y Ana Elena Porras, y que es curioso porque ellos de alguna manera tienen un vínculo social con lo que habitó y lo que llenó este espacio en algún momento y que luego reconocen que eso, o sea, o desaparece o simplemente estaba desvinculado con la realidad. Ese es un tema muy interesante también, pendiente yo creo de escudriñar cuando miro el video, porque siempre, y uno lo dice de manera coloquial, en las historias siempre hay 2 versiones. Entonces tú presentas de alguna manera la versión de los panameños frente a este territorio que de alguna manera hay una expectativa de ocupar, de alguna manera hay un reclamo de gozar, de disfrutar, pero entonces yo me haría la pregunta cuando escucho a Bobby Eisman, me dice, una de las cosas que yo me llevo de esta experiencia como estudiante en la zona del canal es que no tengo los amigos. Entonces, ¿qué pasaron con los amigos o los compañeros de escuela de Bobby Eisman que habitaron, vivieron, construyeron memoria y que ya no están? ¿Cuál sería la mirada y la visión de esa otra gente de este proceso de decolonización y de despoblamiento de la zona del canal? Me parece bien interesante lo que sugiere esos testimonios. Claro, porque bueno, el documental te enseña a escuchar, ¿no? O sea, uno está acostumbrado, no es un reportaje en el que tú determinas qué vas a hacer en 3 minutos. El documental tú vas aprendiendo en función de lo que vas escuchando. La historia la cuentan los personajes. Claro. Entonces también tenemos la visión de que, bueno, que para una lucha se necesita un movimiento obrero, o sindical, o de izquierda. Al final la lucha del canal era una lucha de todos y todas. O sea, todos y todas estábamos involucrados en esa presencia militar y en ese cónclave que teníamos allí. Y todos la recibimos de una forma u otra, con intereses diversos, pero el canal, como el país, era de todos y todas. Entonces, para mí era importante mostrar esas diferencias de visión, como tú dices, de la zona del canal y del interés de recuperar la zona del canal, que allí, digamos, era la bandera que nos unía, ¿no? El territorio prohibido, el territorio asomado, porque algunas de estas personas se atisban al territorio. Le voy a pedir al equipo de producción que nos ponga a rodar el otro segmento del documental que tiene que ver tiene un fuerte simbolismo con el tema de la bandera y la afirmación de la recuperación del territorio panameño, con el tema a través de las banderas. Está sin sonido. He de escuchar la perdiz allí en la curva lejana y encima de la montaña
Clavaré me enseña vía y hay flor de soberanía que rescataré mañana. Esa mañana del 2 de mayo del 58, a las 10:15 de la mañana, decenas de estudiantes universitarios, liderizados por Carlos Arellano Lennox, entramos a la zona del canal. Todos vinimos en saco y corbata. Sabíamos que nos podían aplicar la ley de vagancia. Caminamos lentamente y en el centro de la grama de la plataforma que ahí estaba, sembramos la bandera panameña. Que ante la sorpresa de nuestra acción, la policía de Lozania hizo una declaración pública donde ellos decían que nunca más permitirían que los estudiantes panameños entráramos a la zona del canal. Dicen que acá está en Chorrillo. Sí. Todas nosotras caminamos. ¿Cómo hiciste para traértela? Ella está en Chorrito. ¿Qué pasó? Madre del primer mártir y símbolo de todo lo que significa para nuestro país los hechos acontecidos entre el 9 y 11 de enero de 1964. Lo llaman por teléfono y entonces ahí fue donde él dijo, dije, ¿qué va, loco? ¿Cómo? ¿Qué va? Le dijeron que habían roto la bandera. Y ahí fue donde él se enfureció y se salió por la ventana, se tiró por la ventana al patio y se fue. Yo no lo pude detener. Nosotros amamos más cada día a nuestros hermanos que murieron. Nosotros no deseamos paz a sus restos, porque ellos viven en las agitaciones excelsas de la gloria. Salíamos del frente como 30, 40 estudiantes y por la parte de atrás se nos unieron llegando aproximadamente 250 estudiantes. Ahí nos detuvieron y en el diálogo y en la discusión logramos que ellos aceptaran que fuéramos los mismos 6 que habíamos salido del Instituto Nacional con la bandera. Yo en ese momento dije, va a haber problemas, y me arremangué la camisa porque a pesar de que los policías de la zona nos ofrecieron protección, yo sabía que eso no se iba a cumplir. Cuando llegamos allá, salieron de todos los edificios y nos comenzaron a abuchar, a tirarnos piedras, latas, a pegarnos, a empujarnos. Nos quedamos ahí firmes. Y llega un momento que después de golpearnos por las costillas, por las clavículas, en la cabeza, en las piernas, los policías, un Sonia con el tolete, esos toletes largos que usaban, rompe la bandera y yo le doy un golpe y le pego en la boca. Ahí, a raíz de eso, sentimos balas por todos lados. De ahí vinieron los 21 muertos y los 600 heridos. No hubo un llamado, sino la gente voluntariamente ayudó a que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Maestros, doctores, dirigentes políticos. No hubo una diferenciación de ninguna clase, sino una unidad. Los demás días hubo un combate fiero de los muchachos de Colón. Había un muchachito ahí que resultó muerto. Se llamaba Carlos Renato Lara. Él se apoderó de un tanque de basura, lo llenó de agua y cuando los gringos nos tiraban las bombas, él la cogía con un sombero, la metía a la bomba en el tanque de agua
Y yo no sé cómo hacía él, pero él la sacaba y se la devolvía a los gringos. Se ponía en un hidrante, él era chiquito, y él se escondía ahí y de repente vimos que no se movía. Y cuando fuimos a verlo, tenía un balazo en el frente, en todo el centro de la frente. Ese fue el primer mártir de los sucesos. Y hubo un tiroteo ahí por 3 días. 3 días. 3 días donde Y ya en Panamá ya se había calmado el asunto. Colón seguía peleando. Nosotros no tuvimos ningún momento de duda sobre los pasos que habíamos dado. Y lo obtuvimos, que eso es lo más importante, en una lucha de un país que no tiene armas siquiera, con el país más fuerte de la tierra, obtuvimos lo que quisimos. Aquí el panameño nunca tuvo miedo, porque estaba seguro de que tenía la razón. Señora Marcelina, digo yo, sí. ¿Qué pasó? Empezó a llorar. Él, digo, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Y empezó a llorar el muchacho y me dice, señora Marcelina, acaban de ir a Escanito. Digo, si él acaba de salir, él no puede ser. Dice, él es señora Marcelina, si él, yo lo vi cuando él se agarró ahí en la lavandería, se agarró el brazo y me dieron. Este segundo bloque del documental El último soldado, Luis Romero nos presenta una secuencia histórica de eventos que tiene que ver con la bandera, con la bandera como elemento simbólico que cubre o toma la dimensión de ese territorio que nosotros no controlamos, ese territorio a la cual nosotros no tenemos acceso. Refiere a la siembra de banderas a finales de la década de los 50 e inicios de los 60 como uno de los eventos que marca también un hito dentro de esa lucha generacional. Evoca y documenta el 9 de enero, con un trasfondo tal vez de preguntarse también qué ocurrió ahí y que tampoco es explícito en el documental en algunas partes, y que sí narra cuando abre y dice, bueno, es que los estudiantes panameños jamás volverían a ser admitidos a la zona del canal, porque fueron estos mismos estudiantes los que entraron a reclamar el cumplimiento de acuerdos binacionales sobre el uso y la presencia de la bandera norteamericana en la zona del canal. Aparece una secuencia no lineal y no secuencial de los espacios de esta memoria aquí justamente frente a la biblioteca, cuando ni siquiera aparecía el monumento de la llama eterna. Hay unas escenas de unas sillas improvisadas de metal con unas banderas que también aluden a los ausentes. Sí. ¿Esto por qué lo hace? Dos cositas, ¿no? La primera, ahí no termina el segmento, ¿no? Tendríamos que después poner la segunda parte, se lo voy a agradecer porque es todo ligado, es como si fueran cápsulas, ¿no? Pero en el caso específico de este segmento, porque fueron 3 momentos históricos, vimos el 58 y vimos el 64, ¿no? Falta el segmento de la lucha del 77 y la reconquista, ¿no? Pero yo creo que es clave que para las nuevas generaciones tengamos claro de que al final las cosas acontecen por procesos, o sea, todo es consecuencia de un proceso, ¿no? Entonces, la conquista del canal, el hecho de que estemos aquí sentados en esta biblioteca, que me ayudó muchísimo, muchas de las imágenes que aparecen en fotografías fueron rescatadas de esta biblioteca, fueron parte de un proceso histórico, y lo menciono porque ahora hay una línea medio revisionista de que los jóvenes no tenían ese interés y se reunieron ese día y agarraron la bandera y vinieron acá y ya, y yo tengo que decir que estoy totalmente contraria a esa línea. O sea, de hecho, el Instituto Nacional ya había desarrollado 2 congresos nacionales de la Federación de Estudiantes de Panamá hasta 1959. No fue que se levantaron esa mañana y dijeron vamos a llegar con la bandera al otro lado, como se está colocando en ciertos conceptos literarios.
Entonces, ese proceso, ese movimiento se venía dando y lo que hacen los estudiantes es recoger todo ese interés porque esta norma se había dado en el 63, después de que desde el 58 comenzó todo esto con la plantada de banderas, ¿no? Entonces se fue dando revisión sobre el tema y finalmente llegan a un acuerdo Kennedy y el presidente Chiari y dicen, bueno, ok, pero solo se implementaba a partir del 1 de enero del 64, aunque se había firmado antes. Entonces ya habían pasado 8 días y había un movimiento de los estudiantes que decían, oye, no está pasando, no estamos viendo la bandera como decían. Entonces, de nuestro lado, del otro lado, tampoco era que que no pasaba nada o que fueron sorprendidos de repente porque no veían su bandera. Habían pasado 8 días y estaban esperando aquí a que vinieran los estudiantes panameños. O sea, durmieron aquí el grupo de estudiantes en el caso de la zona del canal, protegiendo su escuela, pues como también tiene lógica, ¿no? Yo soy estudiante norteamericano, la zona del canal para ellos era considerada territorio norteamericano, entonces decían, bueno, nosotros vamos a defender nuestra bandera. Pero no fue una cosa espontánea como se está tratando de plantear. Hubo un movimiento y entonces estos estudiantes recogen, y él es uno de los 6 que llevaban la bandera. O sea, son 5 más junto con él, que tenían claro para lo que venían, querían colocar la bandera. Entonces no se da, y a partir de eso, pues que se genera toda esa situación. El otro elemento importante, y además que fortalece lo que yo planteo de que no fue un movimiento espontáneo, es que Colón peleó muchos más días todavía. Así es. Que a veces se desconoce la historia de Colón, porque murieron menos allá, pero Colón peleó. Y Colón fue terrible porque Colón quedaba dentro de bases militares de la zona del canal, quedó cercado. Ningún colonense podía salir de Colón, porque estaba cercado por las bases militares, a diferencia de nosotros. Entonces, yo quería contar eso, para mí era importante decir, llegó un momento en que la gente dijo, hasta aquí, o sea, ya, vamos a salir, es nuestro territorio, venía de un proceso de generaciones luchando por eso, y entonces se da eso en el 64. Tuvimos la oportunidad, que ya falleció también, de entrevistar a la mamá de Ascanio. Sí, que ese elemento te lo iba a comentar porque es dentro de la secuencia de imágenes y bueno, los invito a ver también el documental completo, pero entra a una dimensión muy íntima y muy personal que recoge y vuelve y retrotrae la memoria y la emoción de la madre de Ascanio Arosemena cuando coge el teléfono y le dicen, lo hirieron, ¿no? Exacto. Entonces, el documental entra a una dimensión íntima y personal que en muchas ocasiones me refiero a que... porque eso es otro detalle, que se pensó mucho tiempo que Ascanio había sido herido por accidente y todo lo demás, y no, Ascanio era un joven preocupado con lo que estaba pasando en la zona del canal. Entonces, varios días, ella me iba a contar, durante varios días él estaba saliendo a ver qué pasaba. Lo que pasa es que ella como madre decía, tú no te vas para allá, quédate aquí, no te me puedes escapar. Y cuando se da el día me dijo, se fue por la ventana, no pude hacer más nada. Porque él ya estaba preocupado con esa situación. Sí cae por una bala que le cae, él no era de los que llevaban la bandera ni eso, pero sí fue allá a enfrentarse a esa situación. Es interesante porque, por ejemplo, la madre de Ascanio en ese momento vivía en una casa de la zona del canal que fue cedida para ella. Así es. Que como parte del proceso de reversión, lo que me pareció muy, muy bonito. Entonces, la entrevistamos dentro de su casa. Abordas la dimensión de la gestión gubernamental en ese año del 64 y es un ministro de Estado que lo entrevistas ahí en silla de ruedas. Además, es un ministro de Estado que forma parte del gabinete del presidente Roberto F. Chiari, que justamente lleva el nombre de esta biblioteca y que tiene un papel muy importante en el inicio de la renegociación de los términos del Tratado del Canal de Panamá, y fue el presidente que se le reconoce como el presidente de la justicia, perdón si mal lo refiero, de la dignidad, y rompe relaciones con los Estados Unidos, siendo el primer país en el hemisferio americano, latinoamericano, que tiene y que toma una acción ante los Estados Unidos y plantea un reclamo al presidente Johnson sobre la situación de
tensa entre Panamá y los Estados Unidos. Entonces también es otra dimensión que abre al descubrimiento y a escudriñar este personaje que parece interesante y que, retomando y aprovechando la oportunidad y no quedándome con la guitarra puesta acá, cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre la semblanza del presidente Roberto F. Chiari hace una semana atrás, muchos de los empresarios en ese momento de la economía, que eran parte de la economía nacional, decían, bueno, ¿y cómo así que rompimos relaciones con los Estados Unidos? ¿Qué pasó? No estoy vendiendo nada, el comercio no está. Y entonces me dice, bueno, yo le vendí azúcar y no le estoy vendiendo azúcar. Les vendo ganado y no les vendo carne. Entonces yo creo que es el momento en que nosotros cada uno tenemos que poner nuestras cuotas de sacrificio porque el país lo merece, ¿no? Y recordado cuál es el origen de la familia Chiari, que es pues conocido, pues dueños de los ingenios y de grandes fincas de producción agropecuaria en Coclé. Es que yo creo que después de que tú vives lo que se vivió en el 64, pues, o sea, todo el mundo asumió un compromiso, ya no solo personal, sino nacional. O sea, de hecho hay una conversación que está grabada entre el presidente Chiari y el presidente de los Estados Unidos, donde le dice, sí, vamos a ver cómo arreglamos. Y dice, no, pero venga acá y vea lo que está pasando. O sea, ya no es una cuestión únicamente diplomática o tal. O sea, señor, usted tiene que tomar una acción sobre lo que ha pasado. Entonces yo creo que el presidente Chiari tomó una actitud correcta porque ya no había marcha atrás. O sea, los estudiantes salieron de una manera muy nacionalista, sin ninguna mala intención, para además cumplir un acuerdo binacional que ya estaba firmado por dos presidentes y se enfrentan a esa oposición y a esa cuestión que además comenzó como una cuestión de entre estudiantes aquí, pero al final inmediatamente se intervino la policía de la zona del canal, intervinieron los militares de las bases militares, entonces ya no había forma de ir hacia atrás. Los eventos del 64 que bien los documentas en este segmento de tu trabajo cinematográfico, también abre, ¿no?, a la reflexión, también qué pasa después del 9 de enero del 64, y creo que también hay un bache en la historiografía y en el reconocimiento, y que tiene que ver justamente con el año de 1973, antes de la firma de los tratados, y que tiene que ver con la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Ciudad de Panamá en marzo del 73, destacando de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sesionado 2 veces fuera de Nueva York. En el 72 lo hace en Addis Abeba, en Etiopía, en un proceso también hemisférico de la decolonización en los países africanos, y que luego a través de las gestiones de diplomáticos panameños se logra que la reunión del Consejo de Seguridad se celebre en Panamá en marzo del 73, y es cuando el problema de Panamá se hace, digamos, multilateral y no un problema de relación binacional en los Estados Unidos, y que decanta 4 años después en la firma del tratado, ¿no? Yo quería incluirlo, pero por cuestiones de tiempo no me dio. Teníamos las imágenes del Congreso, evidentemente de la reunión de la sesión acá en Panamá. Hablé en ese momento, don Juan Antonio Tac, y él me dijo, ya yo he hablado mucho de esa historia, les toca a ustedes los jóvenes ahora seguir contándola. Y no me quiso a la entrevista, entonces tampoco podía. Pero sí, evidentemente, porque se da el Consejo de Seguridad, y como ustedes saben, los 6 países tienen derecho a veto, y hay una frase muy famosa que cuando se da el derecho a veto, los Estados Unidos no aprueban el hecho de la reversión del canal, y él dice, bueno, señor presidente de los Estados Unidos, usted ha desaprobado, ha vetado la resolución, pero el mundo lo ha vetado a usted. A usted, exactamente. Y para los que tengan interés en conocer más de la reunión del Consejo de Seguridad, los invito a consultar la página del canal, donde está colgado justamente el estreno de ese documental que lo titulamos La Odisea de Panamá, en donde se habla en extenso sobre la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá del 73, para que tengamos una idea completa de lo que genera el movimiento de los estudiantes del 64 frente al reclamo y la negociación de nuevos términos entre los tratados y la relación entre Panamá y los Estados Unidos.
Vamos a hacer un breve receso y regresamos dentro de un rato a continuar conversando con Luis Romero y la producción, el último segmento del documental y otros aspectos de la producción cinematográfica que también es de interés y que creo que va a ser parte también de este rico conversatorio en el Hablemos del Canal desde la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, hoy 16 de enero de este año 2024. Síganos en las redes sociales del Canal de Panamá para seguir en seguimiento a estos interesantes temas sobre la historia del Canal de Panamá. Bienvenidos nuevamente al recinto de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Vamos a retomar el conversatorio con Luis Romero, cineasta panameño, autor del Último Soldado, un trabajo filmográfico que registra y documenta de alguna manera la lucha generacional, la memoria, los puntos de vista de distintos segmentos de nuestra sociedad representados por diversas personalidades. Vamos a retomar este segundo bloque del conversatorio abriendo con parte de uno de los segmentos del documental El Último Soldado. Adelante. Que sin sangre nunca te reconquistaré. Antes del año 2000, la zona será mía. Yo quiero pedirle el apoyo de ustedes en esta canción. Si no es fines políticos, de una canción pro Panamá que se llama Colonia Americana, ¿no? Y todo el mundo que se sienta panameño que le ponga feliz, papá. Este país es nuestro. La canción tiene una fuerza, tiene un espíritu muy nacionalista. De verdad, cuando yo escuchaba estas canciones en los 3 de noviembre, en los desfiles patrios, cuando escuchaba las bandas, los clarines, yo me pelucaba, de verdad, porque me daba ese sentimiento de nacionalismo, de soberanía. Al lado tuve que terminar con una cabeza de águila y hay como unas plumas. Bueno, ese es el águila, esa es la invasión. La gente viene con esa facultad de entregarse, de dar lo suyo, todo lo que tiene en su adentro, porque el individuo tiene que tener un conocimiento real de su país, de su historia, de su naturaleza como panameño. Estábamos cortos de pensar lo que había. Increíble. Una ciudad. Pude arrancarme este clavo que asesora larga espera. Ya no gruñe el lobo bravo, porque yo soy la bandera de un pueblo que no es esclavo. Yo vi de niño los gringos para aquí, para allá, sobre todo en ese periodo de la guerra. Era un niño muy pequeño y veía los soldados. Y eso me impresionó mucho y no me gustó. Hay un poema que se llama 1989 que no habla exactamente de la invasión, sino de todo lo que ocurrió antes para que ese momento llegara. Viví en una sociedad en la que había mucha indiferencia. Bueno, yo tengo en las preguntas indeseables hay una referencia al 9 de enero del 64, que habla precisamente de lo que Lucy toca también, que es el olvido. O sea, somos un país que pasa y sigue. Ninguno de los poetas importantes de la época dejó de escribir en torno al problema de la presencia norteamericana. Liberación porque eran aquellos años dorados del nacionalismo panameño. En alguna medida uno se va convirtiendo en cronista de su tiempo. Por ejemplo, componía canciones tan coyunturales que hoy en día, para quien no es de aquella generación, no significarían nada. Con raras excepciones. Había una canción de aquella época que se llamaba Soberanía, que se convirtió como una especie de himno de aquella generación. Anhelo de soberanía. Y de aquellas primeras canciones también salvé una que reedité en el último disco en intermedio que se llama Quiero Ver.
una canción que compuse cuando tenía como 19 años, y que era el país del futuro, a futuro, y ya puesto en este futuro, pues es bastante diferente de aquel que soñábamos como adolescentes. Es nuestro el canal y sin condiciones, sin imposiciones, la soberanía. A inicios de los 70 yo empecé a contactarme con amigos artistas no indígenas y yo me uní a un grupo muy particular, un grupo que sé que a nivel de arte hizo historia aquí en Panamá, dirigidos bajo una dirección común y colectiva, ¿no? El general no ganaba galones de pintura porque él decía que a mí lo que me gustaría es que toda esa vaina de Coca-Cola fueran borrados y tuvieran que pintar temas nacionalistas. Tiburcio lo inventaron unos caricaturistas por allá a principios del siglo XX. Yo cogí el nombre. Ellos hicieron una planta para procesar el agua, ¿no? Ahí yo tengo una caricatura en que yo pruebo lo que nos costaba esa agua nuestra. Quiero sembrar un maíz en la zona del canal y sobre el verde arrozal la saloma más feliz. Bueno, el primer documental que nosotros hacemos es un pequeño corto de 5 minutos que se llama Canto a la Patria que ahora nace. Porque si han caído tantos, muchos vivirán. Luego empezamos pues ya a producir cine, todos centrados en la lucha anticolonial. Es decir, podríamos hablar de los carnavales, pero el problema central, el problema de fondo era la lucha anticolonialista, tratando de crear una conciencia en los panameños de que era necesario liberar al país de la presencia norteamericana en Panamá. Eran personajes que confrontaban socialmente cerca. Del otro lado había otro país. Y lo emocionante de este proceso es que culmina con una imagen fabulosa que ahora que la veo me para los pelos. O sea, vámonos con los pelados para allá a hacer y de repente aparece el patrulla. Y yo pensé, carajo, vamos presos. Y se baja el policía y se pone el gorro tejano de la cosa y se acerca y pregunta, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Cualquier joven de hoy no se imagina que antes por esa avenida un policía de los Estados Unidos podía venir en un patrulla, parar a cualquier nacional, preguntarle qué está haciendo, y si no le gustaba lo que estaba haciendo, te podía subir a la patrulla. Él está fuera de la cerca, él está en territorio panameño, no en territorio de la cosa, que habría que ver ahí eso. Un solo territorio, una sola bandera. Cementerio y tumba. Como les comentaba al inicio del conversatorio, y a los que estaban acá también fuera de cámara y los que han sido también seguidores de estos conversatorios, hablemos del canal, el canal de Panamá es transversal en todas las manifestaciones de la sociedad panameña, y Luis recoge los testimonios de Lucy Chao, Consuelo Tomás, Lolo Silvera, poeta Luzcando, Pilla Collado, recitando los versos de Jean Marín, cineastas también como Pedro Rivera, Fernando Martínez, y la verdad, la memoria también un poco olvidada de los santizos y las pinturas y los murales de Villillo, y no quiero dejar de pasar el comentario sobre la apropiación de este reclamo por la soberanía panameña a través de las artes, a través de la poesía, a través de la música. ¿Qué más te voy a decir? ¿Qué más nos dice eso? Bueno, yo creo que lo has mencionado muy bien, ¿no? O sea, para mí otra parte de ese movimiento generacional era también la importancia del artista, ¿no? Yo vengo de una madre escritora que dedicó gran parte de su obra al tema de la relación con los Estados Unidos. Entonces,
para mí era muy importante porque conocía, tenía dentro del círculo de sus amigos todas estas figuras que trataban de expresar esa situación incómoda de la presencia norteamericana a través de su arte, ¿no? Está Palomino con la pintura. Olowaidi. Olowaidi, o sea, el maestro Olowaidi. Entonces, ese proyecto del batallón de Felicia Santizo, que era el que pintaba, como dice Olowaidi, el general les daba las pinturas y ellos iban y pintaban por toda la ciudad. Entonces, quería demostrar eso, ¿no? Y además de muchas generaciones, ¿no? Tenemos a los Rabanes, que puede parecer que es un rock, ¿no? Que no profundiza, pero para ellos fue muy importante reinterpretar Colonia Americana, ¿no? Entonces, yo creo que para mí era clave la expresión del arte dentro del documental, o sea, que no era solamente una lucha política, sino que tenía que ver con un tema espiritual, o sea, no nos sentíamos completos, o sea, nos faltaba sentirnos parte de un territorio propio y por eso se cierra con esa frase que era muy famosa, un solo territorio, una sola bandera. ¿Cómo haces para que...? Y eso está en toda la literatura, ¿no? Diana Morán, o sea, tienes esa fuerza de la panameñidad reflejada en el arte, era lo que yo quería plantear, ¿no? Todos... De hecho, ahí estaban los segmentos, todos los capítulos hacen parte estos gráficos de Lolo Silvera, ¿no? Que no era, por ejemplo, para nada promilitar panameño, o sea, Lolo era declaradamente antitorrijista, pero sin embargo para él era importante también expresar a través de sus caricaturas lo que él había sentido dentro de su historia con relación a esa presencia norteamericana. Y Pille Collado, que también yo quería, por ejemplo, entrevistarlo y al final él se la pasó cantando toda la entrevista. Bueno, es lo que hacía, ¿no? Es lo que él mejor hacía. Y entonces yo dije, nada, Pille va a salir solo cantando porque es lo único que él quiere hacer, ¿no? Pero le había cantado toda su vida a la patria. Entonces era también como una especie de homenaje a él, ¿no? Bueno, aquí está lo que todos de una forma u otra representábamos, ¿no? Yo me estaba sumando tardemente a toda esta historia, pero la idea, el concepto documental era decir, a mí también me afectó y esto es lo que yo quiero contar. Y en esta dimensión del arte tenemos varios capítulos de los conversatorios Hablemos del Canal dedicado al tema Canalba para la representación de las artes en las distintas manifestaciones. Hay en el episodio de Arte y Canal de Panamá testimonios muy interesantes en donde se registra y se documenta el testimonio de los artistas nacionales que en algunos casos pintores reconocidos dentro del ámbito nacional e internacional no usan el motivo del Canal de Panamá hasta cuando el canal no transfiere a manos panameñas, por ejemplo. Y hay una colección pictórica de propiedad de arte del canal de más de 400 obras que en su momento también estamos preparándolas para hacerla también del dominio y conocimiento público de todos los panameños, porque también es parte de ese patrimonio y de esa mirada y de esa apropiación de lo que el canal significa para los panameños. Y trascendió, Neruda escribió poemas. Por supuesto, por supuesto. Vargas Llosa, del otro lado, también habló de la situación del canal. Es que el canal es un evento universal y yo no quiero exagerar y decir, bueno, es que el canal es un evento universal, pero el canal es un evento universal y el esfuerzo de la comunicación entre los mares es un evento universal y Panamá cambió y transformó las relaciones del mundo. Y aprovecho para el comercial, que también fuera de cámara también les hice algunos de los que nos acompañan hoy en esta tarde. La Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari tiene el honor de haber sido distinguida este año nuevamente por el Comité de UNESCO para una tercera colección de la memoria del mundo de UNESCO, teniendo nosotros bajo administración y custodia los 100 años de los registros de los anuales del ferrocarril transísmico, 100 años de los reportes anuales del primer ferrocarril que conectó dos mares en este lugar, en este país. Un ferrocarril que le dio la bienvenida a la revolución industrial, a la máquina a vapor en el trópico y que cambió las relaciones del mundo. Entonces, mira, solo para anotar allí, porque todos los seres humanos, todas las nacionalidades tenemos la idea de considerar
somos únicos en el mundo, ¿no? Entonces, o Dios es brasileño, o Dios es panameño y tal. Pero sí hay algo muy interesante en la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que el mundo entero reconoce que era una situación insólita. O sea, no había ningún lugar en América Latina donde tú estuvieras caminando en el centro de la ciudad. Guantánamo queda, por ejemplo, en una esquina de la isla. Pero que tú estuvieras caminando en el centro de la ciudad y te encontraras con un letrero que dijera "Do not trespassing", o sea, hasta aquí llegaste, es tu ciudad, pero hasta aquí llegaste. Entonces era insólito. Era una cosa que nadie en América Latina podía haber vivido igual. Entonces, en ese sentido, no es que fuéramos diferentes o especiales, pero sí teníamos una relación de vida que no era comparable con América Latina, ¿no? Aparte, y de una forma u otra nos ayudó mucho, y en el documental lo pueden ver, la presencia norteamericana, como yo les dije, en algún momento pedimos azúcar para el café, cuando llega el concepto del canal, los Estados Unidos ayudan a toda la urbanización de la ciudad de Panamá, se construyen los acueductos y todo lo demás, pero al mismo tiempo nos separó del resto de las historias latinoamericanas, y esto es una opinión muy personal, y nosotros comenzamos a sentirnos más norteamericanos que colombianos, o más norteamericanos que ticos. Pero, ¿no? Pues yo te digo, o sea, comenzamos a decir, es que como somos y tenemos esta relación histórica tan importante, ya, entonces dejamos de ver el resto del Caribe, o sea, República Dominicana, ¿no? ¿Eso qué es? ¿No? Y al final... Pero en contrapunto también el Canal de Panamá, o ese esfuerzo de comunicar los mares y estar también nosotros frente también a los intereses, digamos, geopolíticos de potencias mundiales, también Panamá convergieron griegos, hindúes, por supuesto. Nacionalidades de todas partes del mundo, que además no solamente, como dices tú, nosotros nos dejamos de sentirnos latinoamericanos y caribeños, pero además nosotros somos parte de una comunidad cosmopolita. Pienso yo que hasta el día de hoy no hemos conseguido integrar precisamente eso. O sea, lo que nos enriquece como panameños es nuestra multiculturalidad. No es usar un sombrero y guitarra, es que somos multiculturales. Y es que somos nuevos en esto. Nos enriquece el jazz que ha traído toda la migración afroantillena, africana, o sea, eso nos enriquece y todavía consideramos que tenemos una panameñidad especial o única. No, lo que nos hace panameños es que vinieron los españoles, los italianos, que se peleaban entre ellos en el canal, tenían que vivir aparte, no los podían poner juntos. O sea, vinieron, me explico, los haitianos, los de Jamaica, los de Barbados, o sea, eso es. Pero lo que me parece interesante, bueno, que son procesos nuevos, digo, de estos son 150 años nada más de una sociedad tan joven, y que pienso que estas manifestaciones o estas expresiones del arte, como por ejemplo el cine y el cine documental, yo creo que nos lleva y justamente nos trae a la reflexión sobre la complejidad de esta sociedad panameña, de la riqueza del canal y lo determinante que es para nosotros entender este tema del canal, para también nosotros vernos y reflejarnos en ese mismo espejo. Yo creo que parte del objetivo de estos conversatorios y de la gente que nos sigue aquí tras este esfuerzo del canal en hablar del canal es justamente eso. Y también la identidad norteamericana nos enriquece, también esa presencia nos enriquece. También. Porque es que la gente también a veces confunde, ¿no? O sea, el antiimperialismo con el antiyanquismo, ¿no? O sea, el ser antiimperialista es que tú no quieres que haya una potencia que llegue y diga y determine lo que tú debes ser como nación. Pero eso es muy independiente de ser antiyanquista. O sea, entonces, por ejemplo, y lo voy a decir así, escapándome un poco del tema, o sea, lo que hace Putin es imperialismo. Y debe ser tan rechazado y criticado como esa presencia que nos impusieron los norteamericanos. Y añadirá también fuera acá también de contexto, y ya ha pasado de moda, además que eso ya, por eso, dice la juventud, eso ni es, se muestra en la juventud. Entonces, yo creo que es muy interesante el debate que genera, insisto, las propuestas artísticas y cinematográficas documentales como El último soldado de autoría, que como abrí el conversatorio, en la medida en que lo veo en la perspectiva temporal, yo creo que todavía comienza a sacarle mucho más filo a la discusión. Veamos el último segmento del canal para entonces entrar ese es corto, creo. En el diálogo de la producción de cine y los próximos proyectos que tiene Luis Romero en el cine documental panameño. Recuerde que el convenio entre Panamá y Estados Unidos
tiene una previsión que Estados Unidos puede venir si hay un ataque masivo. Yo no veo esto pasó. Yo creo que en este momento Panamá tiene los recursos para defender el canal por cualquier amenaza en este momento. Trabajé en Honduras y también en El Salvador y países en Central y Suramérica y Caribe. Sí, me gusta mucho Panamá y yo paso mi tiempo aquí en Coronado. Yo recuerdo nuestra conversación, yo le dije que cuando salimos, yo no sé si va a estar un company o fábrica que va a reemplazarnos por cuánto tiempo, yo no sé. Porque no puede remover el dinero que Estados Unidos pone en la militar, pone en Panamá, posible va a tener problemas económicos, pero locación. Panamá tiene el canal, tiene la zona libre, bancos. Personalmente, yo creo que Panamá es una nación soberana. Eso es. Ahí cayeron 3. ¿Y cuántas veces ustedes vienen por acá a comer mango? Casi todos los días. Los panameños no podían tumbar los mangos, no podían hacer nada. No se podía venir, mucho menos tumbar los mangos porque te metían preso. ¿Cómo tú haces la ensalada de mango? Dime. Pera el mango, lo haces en ensaladita, la sal, la pimienta y el vinagre. Y ya una buena ensaladita. Atardece. El istmo se revela color naranja. Va ocultando el miedo que devora los sueños. La panameñidad se encuentra con el mar. Ese mar que ha sido también su verdugo, por el que han comprado almas, por el que han matado esperanzas para construir un camino que los lleve de un extremo al otro. Este istmo una vez ya fue verde y luego explotado en sus entrañas para hacerle un surco que uniera dos orillas, atravesando su cintura, una herida en el medio de su estrecho ombligo por la que aún pagan generaciones. Y así llegará la noche, para cubrir con su manto la tristeza de habernos convertido en una nación de todos con sabor a nadie, en personajes que nacen cada día. La historia de este país es la que cada uno quiere contar. Y aquí estoy yo, organizando retazos, armando identidades, queriendo convertir lo pequeño que somos en la gran nación que llevamos dentro. Bueno, qué pena que por el tiempo, pero para entender la presencia del último soldado ese que literalmente fue el que entregó la llave antes de irse, el coronel Schuman, el primer capítulo del documental muestra esa entrevista con él, ¿no? Entonces, él cuando yo lo entrevisté decía que Panamá no iba a poder salir, pues nos vamos los soldados y qué va a pasar, ¿no? Y además hay un segmento del documental, todo esto para que lo vean completo, lo estoy invitando a que lo vean completo. Hay un segmento del documental que se llama El mito del elefante, y lo llamé así porque una vez leí sobre el mito de que al elefante le ponen el grillete cuando está pequeño. Y entonces él va a salir y siente el dolor del grillete, y luego va creciendo, pesa toneladas, pero donde él hace así y siente el grillete, recuerda que cuando estaba pequeño le dolía y no lo rompe. Entonces nos vendieron la idea de que no íbamos a sobrevivir sin la presencia de los Estados Unidos, de que esto se iba a hundir. Y hoy estamos aquí conversando en un lugar que fue producto de esa reversión por esas luchas generacionales. Y hemos salido adelante con todos los trancos y barrancos y errores que cometemos, pero hemos ido construyendo esa nación que tenemos que construir, ¿no? Antes que se nos acabe el tiempo, ¿dónde podemos ver el documental completo? Hay un link que yo lo puedo poner a la disposición de todos para que lo vean, ¿no? Va a estar aquí también disponible en el enlace, en la edición posterior de Hablemos del Canal, cuando el equipo de producción aquí del canal edite. Aquí hay muchos temas que hablar y mucha tela por cortar. Hablemos de los próximos proyectos de Luis Romero en el tema documental. Entiendo de que tienes en perspectiva un trabajo que te une también a la memoria de Mireya Hernández,
Tu Madre y el 9 de enero. Cuéntanos de ese proyecto futuro de Luis Romero. Bueno, breve te cuento porque ya está en la etapa de lo que se llama postproducción, o sea, después de una edición, un documental que se llama Soñar el Jazz y trata de rescatar toda la fuerza que tuvieron las migraciones que llegaron a Panamá desde 1815, que vinieron migraciones de negros traídos de Inglaterra, del Caribe inglés, y luego evidentemente las diferentes construcciones, el ferrocarril que trajo de Barbados, las bananeras que vinieron de Jamaica, y luego evidentemente los dos canales, francés y americano, y cómo esa relación sociocultural tenía las mismas características en Bocas del Toro, donde fue que llegaron, que lo que estaba pasando en New Orleans. Y entonces había incluso un puente que viajaban 200 barcos por año. Y cuando tú llevas banano, regresas con músicos. Entonces, en Panamá se fueron dando las mismas condiciones del jazz que se dieron en los Estados Unidos y en el Pancaribe, no solamente en Panamá. Entonces, la tesis es que el jazz no es solo norteamericano. De hecho, tenemos un pionero que se llama Louis Russell, que viaja de Panamá a Colón, de Bocas, sale de Bocas a Colón, a Panamá, luego a Colón, y se va a los Estados Unidos, a New Orleans, y crea una banda que fue considerada la banda, el primer concepto del Big Band, porque tenía 10 músicos y antes la banda tenía solo 3. Y luego va a tocar con él un señor que se llama Louis Armstrong. Y a partir de ahí se van juntos a Chicago y terminan su carrera juntos. Y Louis Russell era el arreglista de todas las músicas de Louis Armstrong. Tienen un disco que se llama Louis and Louis y nadie sabe que Louis Russell era panameño. Entonces, y como él, varias generaciones que hicieron. Ese documental está en postproducción, ¿no? Y el otro, lo que tú mencionabas, ahí sí ya es una película de ficción. Está inspirada en una obra de teatro de mi madre, que fue la última que escribió antes de morir, que se llama Sucedió en enero. Y eso es hasta una anécdota porque ella ya estaba muy enferma y como nosotros los latinoamericanos y panameñas entregamos toda última hora, me dice, corre, entrega, en esa época no era digital, había que llevar los 3 tomos corriendo al INAC. Corre, entrega que cierra eso. Y yo llego y cuando la muchacha comienza a llenar, me dice, ok, Mireya Hernández, ¿y la obra cómo se llama? Digo, ahí debe estar. Entonces no tenía la primera página, yo la llamo al hospital y le digo, mamá, no tiene título. Dice, bueno, es sobre el 9 de enero, léete las primeras páginas rapidita y pone un título cualquiera, pero entrégala. Entonces yo lo hice en 5 minutos, leí y dijo, bueno, sucedió en enero. Se va a llamar Sucedió en enero. Entonces yo le puse el título, la obra ganó el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, que el 4º que ganaba. Y bueno, pasó el tiempo, cuando ya yo leo la obra con calma, y digo, pero esto es una gran película, ¿no? La obra es, básicamente, la obra de teatro es la historia de una comunidad que vive en un edificio de inquilinato en El Chorrillo. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que se dan entre los personajes antes del 9 de enero, meses antes del 9 de enero? Y luego el 9 de enero. Una obra realmente muy emotiva, muy linda. Y yo lo que hice fue una interpretación y entonces realicé un guión sobre un director de teatro que llega a montar esta obra y sin querer, porque él pide un casting abierto, escoge entre los actores que van a participar de la obra de teatro el variopinto ese que ustedes han visto aquí de la sociedad panameña. Entonces hay dentro de los actores la billetera, que trabaja de billetera, pero que toda su vida quiso hacer novela y llega y se presentó y le gustó. Una dama de sociedad que había estudiado en los Estados Unidos, en Nueva York, pero que no había podido porque la casaron y tuvo hijos, pero que la obra era como... Y así van presentando el hijo de un obrero del canal. Entonces vas a tener esa sociedad y la película es las discusiones internas que se dan durante los ensayos por la visión que tenía cada personaje de lo que era la zona del canal. Entonces transitas del documental a un cine ficcionado a partir de la obra de tu madre y no quería dejar de cerrar también el tema y rescatar lo que hablabas de Russell, el Caribe occidental, el vínculo de Panamá con el mundo y esa particularidad de para que nos sentamos nosotros los panameños orgullosos, nosotros también somos tan importantes como la ruta de la seda, como la ruta del valle del río Níger en el África y las relaciones de Timbuktu. O sea, las rutas no solamente comunican y trasvasan mercancías, sino cultura, conocimiento y gente. Y nosotros somos parte de esa historia de las rutas del mundo y de la construcción universal.
Yo quisiera quedarme conversando toda la tarde acá con Luis Romero y con los que estamos aquí presentes. Sin embargo, tenemos los tiempos limitados y quería abrirles los micrófonos a la audiencia que hoy nos acompaña aquí en la Biblioteca Presidente Roberto Fecciari. Si tienen a bien algún comentario, alguna pregunta directa a Luis Romero sobre El Último Soldado o sobre lo que hemos conversado aquí en esta tarde. Muy buenas, ¿se escucha? Perfecto. Ajá. Muy buenas tardes, estimado público, presente a todos. Bueno, mi nombre es Cristian Vergara y yo soy estudiante de la Universidad de Panamá, de la Escuela de Geografía e Historia. Bueno, recalcando un poco todo lo mencionado aquí, en sí como hemos podido ver tanto en el documental como la opinión del señor aquí presente que acaba de hablar, en Panamá sí existe identidad. Quizás a inicio de la década que tuvimos al inicio de la República, pudimos ver que el panameño se estaba adaptando a la cultura estadounidense. Quizás había hasta incluso grupos aquí panameños como Acción Comunal o la Liga Inclinario que abogaban por el nacionalismo panameño a inicio de la década. Ellos como que retrataron un poco que el panameño se estaba culturizando a lo estadounidense. Incluso en la década de los 40 hubo una famosa imagen que decía: hablar español es significado de ser panameño. O sea, nos estábamos olvidando de nuestra cultura, pero había sectores que decían la identidad panameña es primordial, nosotros tenemos una historia, de dónde venimos, de dónde salimos. Recalcando también con respecto a lo de los mártires de los 60 años del 9 de enero y esto, siento yo que la historia esta del 9 de enero, para mí marcó un antes y un después en la historia de América Latina. No solamente en Panamá, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque incluso recibimos el apoyo de muchos países. Quizás muchos no lo sepamos, pero hubieron líderes como el presidente João Goulart de Brasil, que fueron uno de los que junto a Venezuela y Colombia salieron en la OEA a defender a Panamá. Incluso el embajador colombiano había dicho: aquí hay otro muro de Berlín. Como salió en la imagen en antes, recalcando a la Guerra Fría en ese entonces, había un muro de Berlín aquí, una segregación, una división, y quizá un poco significativo con lo que está ocurriendo en Sudáfrica, con el apartheid sudafricano. Y entonces también, como podemos decir, recalco esa parte del 9 de enero debido a que, como habían mencionado, o sea, marcó un antes y un después en América Latina, no solamente en Panamá. O sea, marcó un antes y un después también porque en Brasil ocurrió en ese mismo año, 2 meses después, un golpe de Estado que afectó tanto a la región y afectó al país. Esa es mi opinión. Adelante. Tenemos aquí la intervención de Patricia Bliek, la pianista, cantante, artista nacional, que nos distingue y nos acompaña hoy en el Hablemos del Canal. Muchas gracias. Bueno, quiero primero realmente agradecer agradecer la oportunidad que nos da todo este trabajo de Hablemos del Canal, para decirle a Luis Romero que agradecemos este trabajo que pasa el tiempo y en la perspectiva que nosotros transitamos en este momento como país, creo que se convierte en un documento necesario, y necesario es decir poco, creo que es imprescindible. Yo recuerdo la primera vez que escuchaba, que tuve acceso al Último Soldado y se lo comentaba antes en el receso, me encontré con la voz de Pille Collado, que además fue un cantor y un decidor de nuestra historia, que profundamente movilizante para los que, y por eso también agradezco muy brevemente el espacio que ha abierto dentro de un trabajo como este para abrazar la contribución y el aporte de los y las artistas, poetas, cantores y cantoras. Yo creo que nosotros, los que venimos justamente de transitar un movimiento social de despertar de conciencias en nuestro país, hemos vuelto a ver la presencia de artistas y el decir muy contundente de los artistas en ese sentido. Entonces, no quería dejar de agradecer profundamente este documental, que cada día creo cobra nueva vigencia, pero también hacer una pregunta curiosa, dos comentarios. Uno, solamente retomar el tema de la identidad, y creo que me quedo con este comentario que hacías. En Panamá
nuestra identidad y nuestro mayor aporte es esa multiculturalidad que nos caracteriza. Yo creo que si nosotros entendemos esa identidad, que muchas veces es una y a la vez es muchas, es un trabajo a conciencia. Lo que quiero preguntarte es, cuando tú contabas que Pille Collado te había dado una entrevista que era solamente prácticamente canto, estoy segura que detrás de ese pietaje hay muchos otros. O sea, ¿cuánta más información se esconde en este documental que no está necesariamente o que no llegó a la pantalla, sino que me imagino que la tienes como pietaje? ¿Hay alguna idea, alguna posibilidad? La pregunta sencilla es, ¿dónde está ese pietaje en este momento? Y para los que somos investigadores del patrimonio y no podemos eliminar del corazón la curiosidad, ¿cómo se puede tener acceso a esa maravilla? Muchas gracias por tanto, Luis, y gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Patricia. Patricia es una de las cantantes más importantes de este país. Y es parte, por ejemplo, también de la historia de nuestro jazz y de nuestra música. Bueno, El Último Soldado, lo que pudiera hacer es El Último Soldado, la serie, por así decirlo, porque realmente cada capítulo dio mucho y había que reducirlo. Esta es una película que nace del Fondo Internacional DocTV, que es un fondo que se realizaba cada 2 años para producir en 14 países documentales latinoamericanos, pero tenía, digamos, la limitante de que solo podía durar 1 hora, ¿no? Entonces siempre se pensó en una película más larga, pero que no podía ser por el tema del tiempo. Luego llegamos a ganar el Fondo del Cine de Panamá del 2014 para llevarla a película de pantalla grande, pero nunca se pagó, porque fue el cambio de gobierno entre 2014 y 2015, y ese año cancelaron los fondos ya ganados, y nunca se puede. Siempre he pensado, sí, en una serie, y les doy un ejemplo específico que no lo pudimos presentar aquí. Hay un capítulo sobre los Sonians, y es muy interesante, o sea, muy interesante qué significaba ser Sonian, o sea, qué significaba para ellos vivir también dentro de una zona que consideraban su país. Muchos se fueron a los Estados Unidos y tuvieron que regresar, no se sentían norteamericanos ya después. Afortunadamente todo el gobierno nacional, después de todo el que había nacido, se le dio la ciudadanía panameña, entonces podían regresar como panameños, pero tuvieron un mundo así. De hecho, el concepto de burbuja me lo menciona una persona entrevistada en ese segmento, que me dice, éramos una gran burbuja. A mí me encantaba estar con panameños, pero al final mi mundo era como una burbuja, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es un capítulo muy interesante. En el capítulo de las artes, para mí una de las cosas muy interesantes es el Teatro Gil, por ejemplo, ¿no? O sea, es que fue un teatro que durante 50 años, desde que nace, solamente se daba teatro en inglés, ¿no? Y era una forma de también tener otra visión de la cultura. Y por ahí va, pues realmente, como tú dices, la historia de este país es muy compleja en ese sentido, relaciones con los Estados Unidos, y daría toda una serie por cada capítulo de esos que vimos allí, ¿no? La zona del canal todavía daba más. Hay una entrevista maravillosa que le hice a una persona que vive en los Estados Unidos, se llama Roberto Morgan, que fue el creador de los festivales de cine de Panamá. Y Roberto, cuando era niño, él, que era la época de la Segunda Guerra Mundial, él estaba y se paraba en el área limítrofe, en la Avenida de los Mártires, en esa época 4 de julio, y él le pagaba al soldado 5 centavos, porque del otro lado estaban los burdeles, para que él esperara abajo y avisara cuando venía la policía militar. Y entonces él silbaba, se ganaba un real por cada soldado que subía con alguna chica, y si venía la policía militar él tenía que silbarle para que el soldado cruzara, se vistiera y cruzara corriendo al otro lado, porque no lo podían agarrar de este lado. Y como esas hay muchas historias más. Entonces sí, bueno, el pietaje evidentemente lo tengo guardado, tengo que ir cambiándolo. Una vez se me dañó el disco y casi me muero, y hice lo imposible y lo recuperé, y entonces lo voy... Y la otra cosa que da muy interesante, que siempre pensaban hacerlo, es un ensayo,
porque las entrevistas, cada entrevista dura 40, 50 minutos y se utiliza 5 minutos. Entonces hay una riqueza allí, por ejemplo, de María Elena que me dice, mira, tanto decíamos que sí, vamos a recibir el canal y ustedes que trabajan acá, pero cuando los americanos se dieron cuenta que ya no había forma, que tenían que traer el canal, dejaron de darle mantenimiento. Entonces, cuando llegamos a recibir el canal, había un montón de tornillos y cosas que estaban oxidados en las esclusas y todo lo demás, porque dijeron, bueno, ya nos fuimos, ¿no? Entonces, realmente sí, hay muchas historias que contar de Último Sol. Solo por un detalle sé que tenemos que cerrar y que a lo mejor siento que haya podido ser malinterpretado. Yo no es que digo que no tengamos identidad, lo que digo es que tenemos que fortalecer y tenemos que además abrazar esa multiculturalidad para que nuestra identidad sea más fuerte todavía. O sea, que cuando a uno le pregunten allá afuera, ¿tú eres panameño? Sí, porque soy cholo, chombo, chino, porque soy todo eso y soy panameño. O sea, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ese fortalecimiento de haber nacido aquí y de haber convivido esa historia con los americanos, con toda la gente que vino, eso es maravilloso, a mí me parece. Ahí sí somos únicos, porque somos un país, sin ser transitista, somos un país de tránsito, pero se ha construido una nación y esa nación, la riqueza la ha dado el tránsito y el canal tiene mucho que ver con eso. Entonces, se han creado, aquí hay una multiculturalidad que no vas a encontrar nunca en Costa Rica o en Colombia, no va a pasar. Puede pasar en algunas islas del Caribe por el tema casualmente el transporte de los esclavos, pero tú te vas a Nicaragua y, o sea, a no ser Bluefield, que están los negros de la costa, se acabó. Entonces, esa riqueza es la que tenemos que Así es, Panamá y parafraseando a otros artistas también que cantaron Puerto y Puente. Le quiero agradecer a Luis Romero y a los que están presentes aquí en la sala de lectura de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, la participación en Hablemos del Canal, recordando que la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari ofrece una serie de productos y servicios de atención al público durante toda la semana y quien quiera y tenga el interés y la necesidad de profundizar conocimientos sobre los temas que aquí tratamos, le invitamos cordialmente a que vengan a revisar el repositorio documental gráfico y audiovisual de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, donde todos los panameños, los investigadores y estudiosos son bienvenidos a este recinto. Una vez más, agradecerles a todos la participación, a los que nos ven en las redes, síganos en YouTube, en Instagram y en Facebook para estar al día de los próximos Hablemos del Canal. Muchísimas gracias. Por venir y acompañarnos.